estudio. Señor, gracias porque nos da permiso en esta noche de venir delante de tu presencia. Gracias por la vida, Señor, por este día miércoles más que usted nos regala para poder estudiar esta epístola a los Gálatas, la defensa del Evangelio, Señor. Padre, ayude, fortalezca nuestra vida. Bendiga a los hermanos que predican su santa palabra, el Evangelio puro de la gracia. Bendiga a los hermanos Gedeones en tu ministerio. Mañana van para Morazán. Les pido que usted sea el que dirija sus pasos. Le pedimos por los hermanos que están en sus casas, quizás quebrantados de salud. Quisieran quizás estar acá, Señor, pero se les es difícil por las dificultades que usted conoce mejor que nosotros. Derrame bendición, Señor, sobre nuestra vida. Recordamos a nuestra hermana Blanca Gladys en su afán del día de mañana. Les pido que prospere su camino y así vea la necesidad de cada hermano. Recordamos al hermano Pedro Antonio Santos, Señor, bendiga a su siervo. Le pido, Padre, que usted ministre la vida de cada uno en esta noche. Ayúdeme, Señor, deme sabiduría, deme claridad en mis pensamientos, en mi mente, que mi lengua, Señor, hable las palabras dirigidas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, vamos a iniciar el estudio que nos corresponde a esta noche. Pero queremos antes enviar un mensaje, un saludo muy cordial a las personas que toman a bien participar en el estudio de la palabra del Señor. No de manera presencial, pero gracias a la bendición de la tecnología nos ven en cualquier lugar, ya sea de este país o fuera de nuestras fronteras. A esos jóvenes que están pendientes del estudio de la epístola a los Gálatas les enviamos un saludo y quiero decirles que es el deseo de nuestro corazón, de este servidor humildemente, que el Señor les bendiga, que les prospere y que ministre su vida por medio de la bendita palabra del Señor. Entonces vamos a dar inicio, hermanos, con nuestro estudio. Quiero decirles de que tengo el deseo de avanzar un poco, de avanzar en el tema que tenemos ya iniciado. Pero también vamos, si el Señor así nos lo permite, vamos a dar inicio a la segunda parte de este tema. Decíamos el miércoles anterior de que el subtema que estamos estudiando, que se llama Defendiendo la verdad del Evangelio, se compone de dos partes. Estamos estudiando la parte A, o la primera parte, y espero finalizar esta noche la primera parte para iniciar con la segunda parte del tema llamado Defendiendo la verdad del Evangelio. Hermanos amados, tenemos que firmemente defender la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias cristianas se han proliferado, no hay lugar a duda. Abundan las iglesias cristianas. Hay iglesias en cada lugar, en cada pueblo, en cada barrio, pero de lo que no podemos dar fe es que se predique la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como ustedes pueden observar y son testigos, nosotros aquí lo que hacemos es abrir la palabra de Dios y tratamos de apartar cualquier enseñanza que sea ajena a la enseñanza genuina, a la doctrina sana, íntegra de la palabra del Señor. De tal forma que nosotros vamos a seguir adelante estudiando la santa palabra de Dios. Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar, y como ya lo dijimos, a tratar de ponerle fin a la primera parte del tema llamado Defendiendo la verdad del Evangelio. Solo quiero recordarles que el miércoles anterior dejamos interrumpido ahí el estudio en esta partecita. Solo voy a presentar en las diapositivas que revisamos y que luego interrumpimos para hacer un nudito en esta noche en la parte donde nos quedamos ahí, donde hicimos la pausa. Entonces el miércoles anterior dijimos o hablamos de la descripción de los falsos maestros. Y hay que tener cuidado,
porque así se presenta. Dice en el literal A, como lo muestra su identidad, ellos eran falsos hermanos. Esto lo dijimos el miércoles, y luego decíamos que también lo muestran sus métodos. Andaban a escondidas o a hurtadillas, como anda un ladrón. Pero también decíamos en el punto C que sus intenciones son de esclavizar. Hermanos, el legalismo esclaviza. El legalismo ata. El legalismo pone preceptos. El legalismo nos encierra. Esclaviza el legalismo. Como dice en el capítulo 2, versículo 4, la parte última de este versículo, de la epístola a los Gálatas. Dice, para reducirnos a esclavitud. El versículo 4 al final. Y luego, decíamos que la defensa de Pablo y Bernabé con respecto a su postura era insumisos a la falsa doctrina, en el versículo 5, la primera parte. Con respecto a su persistencia era constante, la segunda parte del versículo número B, de 5b. Y el literal C, decíamos que con respecto a su propósito era para mantener la verdad. Como bien lo leemos en los versículos 6 hasta el número 10. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de perdón. A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y sigue el pasaje, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, es decir, de aprobación, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, nos quedamos en esa parte. Y ahora, hermanos, vamos ya a dar seguimiento a nuestro estudio y pasamos a este literal, a la confirmación de los apóstoles. Vamos a ir rápido, hermanos, porque pues los versículos ya les dimos lectura y solo vamos a ir revisando pues lo que dice el resto de los versículos. Ahí está el literal C, la confirmación de los apóstoles. Para ello vamos a leer los versículos desde el número 6 hasta el número 10. Y dice el pasaje, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mi pueblo, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí tenemos la lectura número 1. Hermanos, de acuerdo al versículo número 6, Pablo consideró su apostolado siendo igual a los que tenían reputación, de los cuales ya leí. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacob. Tenían buena reputación. Y Pablo dice, hermano, es interesante que Pablo dice de ellos, no me impusieron nada nuevo. Quiere decir, hermano, que los hermanos tomaron a bien o pudieron visualizar que la enseñanza del apóstol Pablo comulgaba en un 100% con la enseñanza del evangelio de la gracia
que ellos estaban enseñando. Número 2, para seguir avanzando. Dice, después de haber escuchado la comprensión de Pablo del Evangelio, los otros apóstoles no agregaron nada a lo que Pablo entendía de la gracia de Dios. Hermanos, eso fue irrespetuoso de parte de Pablo. ¿Estaba algo orgulloso el apóstol Pablo? No. Simplemente estaba diciendo un hecho, que él y los otros apóstoles estaban de acuerdo en cuanto al Evangelio. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque la doctrina del Evangelio, como ya lo dijimos, en nuestros tiempos, la enseñanza contemporánea del Evangelio, eventualmente tiende a perder su naturaleza bíblica. Pero observamos que los hermanos estaban en un común acuerdo con relación a la enseñanza bíblica del Evangelio de la gracia. De hecho, hermano, en lo que tiene que ver con entender las verdades del Evangelio, Dios le dio a Pablo más revelación. Dios le dio a Pablo más revelación y un entendimiento más profundo que al mismo Pedro. Por eso Pedro dice, y yo les quiero pedir que leamos un pasaje. Les quiero suplicar, hermano, que busquemos un pasaje que se encuentre en la segunda epístola de Pedro para comprobar esto. Cómo la gracia de Dios asistió a Pablo en gran manera, dándole un mayor cúmulo de revelación. ¿Qué dice la segunda? Y si me confundo, hermanos, me ayudan por favor con el pasaje. Pero creo que en la segunda epístola del apóstol Pedro, ahí está el pasaje que aclara ese hecho. Segunda Pedro, que quiero revisar. Sí, así como no. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo número 16. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Vamos a ver cómo a Pablo se le dio más revelación y un entendimiento más profundo que al mismo Pedro. ¿Qué dice Pedro en 2 Pedro 3:16? ¿Tienen el pasaje, hermano? Sí, dice, exacto, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, oiga, hermano, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles de entender, reconoce el apóstol Pedro, las cuales que hacen los indoctos e inconstantes tuercen. Mira, hermano, tuercen. ¿Sabe qué tengo yo en la NBI en lugar de torcer? Distorsionan. ¿Ve? Como también las otras escrituras, pero ¿para qué lo hacen? Para su propia perdición. Ahí está. Quiere decir, hermano, que el apóstol Pablo reconoce este hecho. Es decir, el apóstol Pedro reconoce este hecho. Que el apóstol Pablo, recibió mayor cúmulo de revelación. Él lo reconoce y lo hace ver en este pasaje. Miren, Pablo escribió muchas cosas que son difíciles de entender. Y esta es la razón por la que Pablo escribió muchas más epístolas que ningún otro apóstol en el Nuevo Testamento. Hermanos, quiero decirles algo. Como decíamos en el pasaje de 2 Timoteo 2:17, si no recuerdo mal, en donde dice, considera bien lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, debemos de ser muy cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios, para trazar bien la palabra. Por eso dice, y yo repito e insisto en ese pasaje, 2 Timoteo 2:15, y memoricémoslo. Fíjate que es bien fácil. ¿Sabe qué me ha servido a mí para memorizar 2 Timoteo 2:15? El corito. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como hombre. Eso me ha servido para aprender de 2 Timoteo 2:15, que traza bien la palabra de verdad.
tracemos bien la palabra de verdad. Fíjense que las personas, hermano, confunden a la iglesia con Israel. La iglesia no es Israel. No. Yo he oído que desde los púlpitos enseñan que la iglesia es el Israel espiritual. ¿De dónde se saca eso? La Biblia se dirige a tres destinatarios únicos. A tres destinatarios. Entre ellos está la iglesia y está el pueblo de Israel. Hay cosas, hermanos, que se les dijeron exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Verdad? Sí. Ahora, no estamos diciendo, hermano, de que no pueda tener aplicación o que no tiene aplicación para con nosotros. Es más, dice Corintios que las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra ayuda. Pero si no se escribieron las enseñanzas específicas para la iglesia, hay que ser cuidadoso, hermano, a quien se le escribe. Entonces, debemos de aprender a hacer esa diferencia. Le escribe el Señor al pueblo de Israel, le escribe a la iglesia. ¿Es la iglesia lo mismo que el pueblo de Israel? No. Usted sabe, hermano, primero Dios, con la ayuda del Señor, algún día vamos a estudiar una enseñanza importante que se llama las dispensaciones. Eso es necesario conocerlo. Sí, las dispensaciones. La palabra dispensación viene del griego oikonomía, que se traduce literalmente reglas de la casa. Dios ha tratado en diferentes momentos de diferentes formas. Yo le pregunto, hermano, le hago una pregunta. Y hermano, yo siempre que hago una pregunta no lo hago con una mala intención. No hago preguntas capciosas, no hago preguntas con la intención de pillarlo en un error. No, que Dios me libre de eso. Es una pregunta para que pensemos todos. Yo le pregunto esto. ¿De cuántos libros constaba la Biblia que tenía Moisés? ¿Cuántos libros era toda la Biblia que tenía Moisés? 5 libros, el Pentateuco. Moisés eso era lo que tenía. Yo le pregunto, ¿cuántos libros tenía la Biblia que tenía Adán y Eva? No tenía. Ellos, hermanos, vivieron y fueron administrados por una dispensación diferente a la dispensación de Abraham. Ellos vivieron la dispensación de la inocencia. Después vino la conciencia. Después vino el gobierno humano. Después vino la promesa. ¿A quién se le dio la promesa? A Abraham. Abraham vivió la promesa. Hasta después vino la L-E-Y, la ley. Y después de la ley vino la gracia. Y usted sabe que después de la gracia esperamos una dispensación que se llama el reino milenial. Lo que se le dijo allá a Adán y Eva en aquella dispensación, hermano, bueno, fue pertinente para ellos. A Adán y a Eva se le dijo, por ejemplo, mira, se le dijo así a Adán y Eva, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva? Bueno, labren la tierra, cuídenla, multiplíquense, les dijo Dios. Y les dio un mandamiento, no coman de ese árbol. Ese fue el mandamiento. Ahora, ¿por qué hago ese recordatorio? Porque es necesario, hermano. Es necesario recordar, ¿verdad?, que Dios ha administrado o ha tratado en cada dispensación con particularidades específicas, claro que tiene que ver con su palabra. Algunas personas piensan, hermanos, regresando al pasaje que estamos estudiando, basado en el versículo 7,
que Pedro y Pablo predicaban dos evangelios diferentes. Ya regresando aquí a nuestro pasaje que estamos estudiando. Esos predicadores piensan que así, que eso se le puede llamar hiperdispensacionalistas, y por eso se lo menciono. Enseñan que Pablo predicaba un evangelio de pura gracia y que Pedro predicaba otro evangelio a los judíos, que además de creer en Cristo la gente necesitaba ser bautizada para ser salva. Así que según este grupo de gente que se llama hiperdispensacionalistas, Pablo predicaba un evangelio de gracia a los gentiles, mientras que Pedro predicaba un evangelio de gracia más obras a los judíos. Ahora bien, hermanos, ya vamos a pasar al otro puntito. Hay que recordar que Pablo también predicaba en las sinagogas de los judíos y que Pedro fue a predicar a un gentil. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba un gentil al cual le fue a predicar Pedro? Cornelio, correcto, se llamaba Cornelio. Cornelio era un gentil, ¿verdad? Pero su énfasis estaba bien marcado. Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Una pregunta para que pensemos todos juntos, ¿verdad? ¿Predicaba Pedro y Pablo dos diferentes evangelios, hermano? No. Miren lo que dice el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, en base a este versículo. Otra pregunta. ¿Piensan ustedes realmente que el versículo 7 enseña que hay dos evangelios? No, hermanos. No. Dos grupos, exacto, hermano, a los cuales se les predicó el evangelio, ¿verdad? Qué bueno. Solamente dice que tenían, exacto lo que dice el hermano, dos auditorios diferentes o dos grupos diferentes. Pablo predicaba a los gentiles y Pedro a los judíos. De hecho, hermano, la interpretación hiperdispensacionalista es una violación a algo que tiene que ver con el propósito de este contexto. Porque resulta que Pablo usa esto para mostrar que en realidad él y Pedro tenían el mismo evangelio. Otra pregunta, pero para que pensemos, hermano. ¿Qué es lo que vemos en este contexto? O mejor para que reflexionemos todos en esto. ¿Qué es lo que vemos en este contexto? Bueno, respondamos. En primer lugar vemos que Tito, ya leímos sobre Tito, no fue circuncidado. También vemos que Pedro le dio la mano derecha de compañerismo a Pablo. Avancemos un poquito y aquí vamos a terminar. Aquí está la pregunta que ya hicimos y que ya aclaramos. ¿Predicaron Pablo y Pedro dos diferentes evangelios? Un contundente no. ¿Verdad? Solamente tenían dos auditorios diferentes. Pedro tenía como su auditorio a judíos, ¿verdad? Y Pablo tenía como su auditorio a gentiles. ¿Está claro eso, hermanos? Sí. Amén. Eso. ¿Verdad? Ahí está. Mira. Hasta con fotografía. ¿Verdad? Allá está Pedro predicando a judíos. Y aquí tenemos al apóstol Pablo predicando a gentiles. No judíos. Sabemos que gentiles, no judíos. ¿Qué más? Vamos a ver. Sí, un último punto. Este es el último punto. Quiero decir esto, mira. En los versículos 8 y 9, podemos ver que se habla del compañerismo. La palabra compañerismo se desprende del término que en griego se lee koinonia. Comunión, literalmente en el idioma griego se escribe koinonia. Ese es compañerismo. Quiere decir compartir en común. Quiere decir mostrar el evangelio en común. Por lo tanto, podían ministrar juntos. Ahora bien, lo que algunas personas hacen en cuanto al ministerio es que ministran juntos, aunque no tienen el mismo evangelio. Mire lo que dice la diapositiva. Dice, después de haber escuchado la comprensión del evangelio de la gracia de Dios, los otros tres apóstoles dieron a Pablo y a Bernabé la mano derecha de compañerismo.
¿Cuánto nos hemos tardado, hermanos, para llegar a esta conclusión? ¿Ah? Que Pedro, Santiago y Juan estaban en un común acuerdo con la enseñanza del apóstol Pablo sobre el Evangelio. Qué importante es eso. Bien, hermano, voy a repetir algo que ya leímos, pero fue rapidito y yo quiero repetirlo. Fíjense que cuando tiene que ver con una cruzada evangelística tenemos que entender esto. Mira. Puede ser que un evangelista famoso, mencionemos a uno, mencionemos a Billy Graham. Puede ser que Billy Graham venga al país, o como les mencionaba en aquel momento, Don Luis Palá, o Miguel Muñoz, o MacArthur, quien sea, o Berro Magui, o Lehman Strauss. Puede ser que venga y que invite a todas las iglesias de San Miguel a participar. Y a lo mejor no están de acuerdo en la seguridad eterna, por decir algo. Quizás no estén de acuerdo en la seguridad eterna. Otros dirán que hay que arrepentirse de los pecados para ser salvos, y otros dirán que necesitan pasar al frente para ser salvos, etc. Otros pondrán a hacer la oración del pecador a las personas que vienen al altar. No están de acuerdo, pero trabajan juntos. Eso no es unidad. Eso no es unidad verdadera. Su compañerismo debería estar basado en predicar el mismo evangelio. Ese debería de ser su compañero. ¿Verdad? Así debería de ser. Y creo que aquí, hermano, terminamos con esto. Aquí hay una pregunta, pero esto lo vamos a dejar ahí en el tintero porque es el versículo con el que cierra el capítulo número 2, no, el versículo 10, ¿verdad? Por eso se hace esta pregunta. Un pedido de ayuda financiera para una posterior confirmación del ministerio de Pablo a los gentiles. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a dar inicio, porque tenemos un poquito de tiempo, a la segunda parte del tema que hemos iniciado. Aquí tenemos la segunda parte del tema que se llama Defendiendo la verdad del Evangelio. Ahora sí, llegamos a la parte número 2. Vamos a hacer un recordatorio, hermano, de las partes fundamentales del estudio de esta carta. Yo quiero que recordemos una vez más el bosquejo de esta carta. Bueno, ese es el tema nuestro ahora. La segunda parte del tema que se llama Defendiendo la verdad del Evangelio. Segunda parte. Ahora vamos a considerar los versículos desde el número 11 hasta el número 14, siempre del capítulo número 2. Pero quiero suplicarles, hermanos, que no se cansen, por favor, y que repitamos o que recordemos esto. Que recordemos el bosquejo de la epístola. Mira dónde estamos, hermanos. ¿Todavía estamos allá? ¿Ah? Ya estamos, ¿ves? Estamos en los capítulos 1 y 2, en el origen y la autoridad del Evangelio de la Gracia. Perdone que ahí dice, lo que pasa es que por la aplicación para donde pasé esto se descompuso ahí el orden de las palabras. Pero eso es lo que dice, el origen y la autoridad del Evangelio de la Gracia. Allí estamos todavía en los capítulos número 1 y 2, estamos en la revelación personal. No hemos llegado todavía a la parte doctrinal. Y la última parte es la parte práctica, ¿verdad? Entonces, sigamos acá, pero quiero que recordemos también esto. Eso es importante. El versículo clave de Gálatas. Los hermanos que ya se lo aprendieron, felicidades. Dios les va a bendecir. Ahí está el pasaje de Gálatas. El pasaje clave, ese es el pasaje central de Gálatas. ¿Por qué no lo repetimos a la cuenta de 3, hermano? A la 1, a las 2 y a las 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claro el pasaje, ¿verdad? Hermano, para mí que ese versículo es claro.
claramente. Sabiendo, dice, es verbo importante que estudiamos en el capítulo número 6 de Romanos, es una de las palabras importantes de Romanos 6, sabiendo. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora yo estaba leyendo, estaba revisando un libro que se llama El Evangelio de Jesucristo, que lo escribe un pastor. Y yo estaba revisando aquel pasaje cuando le dijo a aquel joven al Señor Jesucristo, maestro bueno, le dijo que sí, que bien haré para heredar la vida eterna. Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos saben, le dijo. Dice el comentarista que Cristo no le estaba diciendo que la salvación es por obras, que tenés que cumplir los mandamientos para que puedas ganar la salvación. Lo que Cristo en realidad le estaba diciendo era convenciéndolos que no podía cumplir la ley. Porque ¿qué le dijo Cristo? Cuando el muchacho le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud, aún te falta algo. Sí, vende todo lo que tienes y dámelo a los pobres. ¿Es parte de la ley eso, hermano? Sí. Ya hemos dicho, miren, que los mandamientos eran 613. Estaba la ley moral, estaba la ley ceremonial, ¿vean? Pero estaban los principios de humanidad. ¿Era un principio de humanidad que yo me compadeciera del necesitado? Sí, claro. ¿Que no recuerda usted el buen samaritano? El samaritano aplicó, hermano, el principio de humanidad. Y la misma ley te enseña que la ley se resume en 2 mandamientos, ¿verdad? Y uno de ellos es que hay que amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué quiere decir eso de amar al prójimo? ¿Mandarle una carta o decirle en el Facebook, te amo, darle un like, como dicen? No, no es eso. No, es hermano compartir. Entonces, cuando Cristo le dijo al joven, te falta algo, le dijo, vender lo que tenés y dárselo a los pobres. No, ahí no le digo. Ahí le tocó la fibra más íntima de su ser, porque tenía mucho dinero. Y dice la Biblia que se fue rico. Y dice el comentarista del libro, Cristo le demostró con hechos que no podía cumplir la ley. No podía. Y como ya le he dicho, hermano, si fuera por la ley, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Yo tengo tan mala memoria, hermano, que ni de los 10 mandamientos me acuerdo. Sí, hermano, si usted me pregunta, hermano Ricardo, decime los 10 mandamientos, se me olvida, hermano. Y usted me va a decir, dijo predicador, sí, bueno, pero se me olvida. ¿Y lo podré cumplir? No. A lo mejor yo le diga sí, ¿verdad? Cumpla aquellos que me gustan o que me es fácil, o con los que defiendo mi grupo religioso. Pero aquí está claro el pasaje. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Por eso es, hermano, que el legalismo no es una vía para poder tener la salvación. Es por gracia, como dice la palabra de Dios. Efesios 2:8. Es por gracia, por medio de la fe. Y ahí lo dice, mire, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley. Miren, hermano, que hay grupos religiosos, miren, que a mi esposa ya la hubieran excomulgado. Yo he oído que hay iglesias en donde dicen que es pecado andar en moto, que las mujeres no pueden andar en moto. Sí, mira, me gusta andar en moto. Aquí dice, con que tienen que es pecado echarse desodorante en algunos grupos. Qué tremendo, hermano, la concepción religiosa. Qué tremendo, sí, adelante. Yo tengo un compañero que es de protección civil y tiene que viajar, yo no sé a qué parte del país. Y siempre en las reuniones hace ver de un pastor que no les da permiso a los feligreses de que vayan a pasar consulta. Y él lo dice cada reunión que tiene, no les dan permiso de pasar consulta,
porque a pura oración se tienen que sanar, que si no es voluntad de Dios que se muera. No, pero no. Hermanos, y la gente vive atada a esos principios, a esos preceptos. Vive atada a esos preceptos. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros conocemos la palabra del Señor y tratamos humildemente de estudiar la Biblia. Dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y como dice el apóstol Pablo, miren, en el versículo que estábamos leyendo, hermanos, ven, dice, para no estar esclavizados. Miren, en el versículo 2:4 de Gálatas. Y esto a pesar de los falsos hermanos, porque esto ya lo dijimos, siempre hay falsos hermanos que se cuelan, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a, ¿qué dice? A esclavitud. No. Claro, hermano, que por eso para mucha gente el evangelio no es atractivo. ¿Qué le dice el amigo al compañero o al qué sé yo, verdad? O al otro amigo que quizás está visitando una iglesia? Ah, ya te arruinaste, que no te van a dejar aquí, que no te van a dejar allá, que ya no vas a poder ir al campo, que ya no vas... Mire, hermano, me estoy recordando, mire, que cuando yo estaba estudiando, yo tuve un profesor que me dijo, hoy ya me dijo, no vas a poder venir a la universidad los sábados, porque yo estudié los sábados. Porque no tenía que trabajar durante la semana y los sábados me tocaba ir a la universidad. Y así me dijo, ya no vas a poder venir a la universidad los sábados, porque me vio que yo andaba leyendo la Biblia. Y me dijo, ¿qué sos vos, evangélico? Sí, le dije, estoy yendo a una iglesia. Ah, ya no vas a poder estudiar los sábados, ya te arruinaste. Así me dijo. Bien que una vez, mi hermano, mi papá vive en San Jorge, ¿verdad? Allá al otro lado de desierto. Y mi papá manejaba una motocicleta Yamaha Enduro 125. Mi papá era un hombre cuidadoso. Tenía 25 años de tener la moto, pero la moto la tenía como que ayer la había comprado. Y una vez nos fuimos de San Jorge para Usulután, por la calle del Litoral. Y en lo que íbamos, se le arruinó el cable del clutch, del embrague, se le arruinó, se le reventó. Ya nos quedamos por un puente, me recuerdo el puente, nos quedamos por ahí. Y ya mi papá ya no hallaba cómo hacerlo. Era sábado. Era sábado por el incidente que te digo. Y me dijo, ya recordé, me dijo que por allá hay un mecánico. Y cabal, nos fuimos empujando la moto, o yo no sé cómo pudo. Se puede el ciclos, ¿verdad? Pero cuesta porque traba ahí. Y pudimos llegar. Y ya le pedimos al hombre y el hombre estaba ahí en la casa. Y en eso mi papá se acordó que era adventista. Y nos dijo el hombre, yo no trabajo. Sí, yo no trabajo. Y mi papá tiene su forma. No, hombre, no te dejes tirado, que no está viendo que... Ahí mi papá dice, no te dejes tirado. Y obliga, como yo sentí que estaba obligando, y a mí me dio pena, porque, pero el hombre a regañadientes, yo no sé cómo hizo, que le amarró una cosa que le llaman prisionero al volado ese, y bien enojado el hombre. Pero aquí le dijo, no, yo no trabajo nada. Hermano, es legalismo. Y usted recuerda, mire, que la ley decía que si alguien violaba el día sábado, dice la Biblia que una vez los fariseos hallaron a un muchacho recogiendo leña. ¿Recuerda usted lo que le hicieron? Lo mataron, porque estaba recogiendo leña el día sábado. Yo pregunto, ¿les irán a poner la pena capital si no cumplen con el sábado rigurosamente como debe de ser? Porque los fariseos eran rigurosos con el día sábado. Decía leí un comentario de que no podían beber vinagre los sábados, no por el hecho de beber el vinagre, sino que lo que era prohibido era que hicieran garga, porque ya eso era trabajar. Y por eso, no, era el rigor de la observancia del sábado, era rigor, no era otra cosa.
era riguroso, puro legalismo, hermano. Pero mire lo que dice el principio. Por eso es lindo conocer la palabra del Señor, hermano. Entonces avancemos un poquito para que podamos. Entonces ya estamos en la segunda parte y pasamos ya a este subtema. Entonces nuestro tema se llama Defendiendo la verdad del Evangelio, segunda parte, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Ahora fíjese el subtema, hermano. El primer subtema se llamaba Defendiendo el Evangelio en Jerusalén. Esto fue lo que leímos en los versículos del 1 al 10. Esto ya lo leímos. Pero ahora la segunda parte se llama así, miren. Defendiendo el Evangelio en Antioquía. Vamos a leer los versículos desde el número 11 hasta el número 14. Aquí hay una cosa bien interesante, pero primero leamos los versículos. Dice así, miren, los versículos desde el 11 al 14. Leámoslos con entendimiento, hermano, porque aquí vamos a estar trabajando un ratito. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Oiga él, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, quiero decirle, mi hermano, que simulación es lo mismo que digamos, sí, dice, y en su simulación, ¿sabe cómo dice aquí en la versión NBI? En su hipocresía. Así dice. Y no tengo que convencerme, porque más adelante aparece la palabra. Ahí en el mismo versículo. Y en su simulación, pues sí, que es una simulación, es una hipocresía. ¿De dónde viene la palabra hipócrita? ¿Usted se recuerda? ¿A qué se le llamaba hipócrita? A la máscara que se ponían los actores en el teatro griego. Ahí es la máscara que se ponía, que la agarraban de un palito así, tenía un palito la máscara y se la ponía, la máscara se llamaba hipócrita. Entonces dice aquí, y en su simulación o en su hipocresía participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Vea esto, qué interesante. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Tremendo. Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es tremendo. La confrontación. Vamos a ver algo con relación a la confrontación. Vamos a ver algo con relación a esto. Hermano, aquí hay un pequeño diagrama, mire. No nos corresponde estudiar esto, pero solo es para recordar lo que son, aquí está, lo que son el primer y el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Aquí está se llamaría la iconografía, que nos ayuda a entender que la trayectoria en celestito, esta trayectoria pertenece al primer viaje del apóstol Pablo, que de hecho lo realizó entre los años 46 al año 48 después de Cristo. Y la línea marcada en azul, en este azul intenso, corresponde al segundo viaje, que lo realizó entre los años 48 y el año 50 después de Cristo. Quiere decir que la línea esta que yo no alcanzo, esa celestita allá, es la que corresponde al primer viaje, y la línea azul corresponde al segundo viaje. Ahora, si queremos el trasfondo bíblico de los viajes misioneros del apóstol Pablo, usted sabe que se encuentran registrados. El primer viaje se encuentra registrado en el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo número 15. El segundo viaje está registrado en el capítulo número 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero eso solo es un dato, hermano, porque resulta que aquí nuestro punto geográfico de estudio es precisamente Antioquía. Solo es para informar. En otro momento vamos a detenernos más con esto. Pero esto es lo que nos concierne para el estudio de esta noche. ¿Qué pasó? Aquí está. Aquí está. ¿Ah? Primer punto, hermano, de nuestro tema defendiendo el Evangelio en Antioquía. Ya vimos, hermano,
Los versículos del 1 al 10 eran la defensa del Evangelio en Jerusalén, pero ahora en Antioquía. Punto A, el arreglo de Pedro. Hermano, oiga esto, por favor, mi hermano. Oiga. Ahora ya no va a combatir con un hermano falso. Tremendo. Sino que ahora va a combatir con un verdadero y querido, como el apóstol Pablo. Ahora, hermano, ya aquí ya no se trata de una disputa con un falso hermano, como lo vimos en los versículos del 1 al 10. No, ahora se trata, hermano, no es un falso hermano, sino un verdadero y querido por Pablo. Con él le toca ahora entrar en una disputa, en una dificultad. Y ahí está el punto número 1. Hermano, recordemos esto, miren. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata esa dificultad presentada en los versículos 11 al 13? Bueno, aquí nos dice la diapositiva, miren, que Pedro comía con los gentiles en Antioquía. Pero cuando venían los legalistas de Jerusalén, ahí se retraía, ¿verdad? Y se apartaba de los gentiles, como quien dice, tiraba la piedra y escondía la mano, por decirlo de alguna manera. Quiero decirles, ¿qué era lo que estaba pasando? Ya dicho de una manera sencilla. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia de Antioquía? Bueno, hermano, lo que pasó fue que había una mezcla de judíos y gentiles. Por eso es que es importante que consideremos este caso de Antioquía. En Antioquía había una mezcla de judíos y gentiles. Y resulta, hermanos, que algunos de los judíos eran muy legalistas y querían llevarse unas leyes del Antiguo Testamento a la dispensación de la gracia. Básicamente eso era lo que pasaba. Ahí está planteado lo que pasaba. Pero entremos en un poquito más de detalle, porque a mí lo que me interesa es que nos quede claro el pasaje. Por ejemplo, mis hermanos, en cuanto a la carne de cerdo, ellos dirían, bueno, si realmente usted es un espiritual, no va a comer cerdo. ¿Sabía usted, hermano, que todavía hay grupos religiosos que dicen que no se puede comer cerdo por motivos espirituales? Mire, si una persona a mí me dice, me hace daño la carne roja porque me inflama el colon, porque me sube el colesterol, pues se entiende, es una razón clínica. Pero por razones espirituales nadie le puede prohibir a nadie que coma cerdo. ¿Está rico? Sí. Estoy diciendo, hermano, de Colosenses, hermano. ¿Te recuerda usted Colosenses? Que nadie os juzgue, correcto, ese es el pasaje. Sí, Colosenses, hermano, que lo encuentre, por favor, me dice cuando encuentre Colosenses. Sí, dice, sí, Colosenses 2:16. ¿Qué dice Colosenses 2:16, hermanos amados? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjate que mi mamá, a nosotros, hermano, mi mamá no vaya a creer usted que era una mujer con una etiqueta religiosa de primer nivel, que andaba con su vestido blanco y una candelona. No, mi mamá, ella decía que era lo que era, pero yo todavía tengo mis dudas. Pero con todo y eso, mi mamá nos decía el Viernes Santo, deja de andar corriendo que te vas a caer, que no ves que el Señor esté en el suelo. Y me decía mi mamá. Y yo, hermano, me quedaba con miedo, ¿verdad? Como uno de cipote, como diría aquel, ¿verdad? Yo me quedaba con miedo viendo, ¿verdad? Pero yo hacía caso. Pero yo con temor, hermano. Con temor. Le voy a ser sincero, mis hermanos. Es que cuando yo iba al templo, allá al templo católico, fíjate que yo me le quedaba viendo las imágenes. Y yo, aparte de reverencia, me daba miedo. Más que a mí, alguno que tenía
tenía, que era así, se veía así bien como enojado, me daba miedo. Así en mi sencillez de chicotillo, pero me daba temor. Y yo me le quedaba viendo. Porque hay unos que los hacen bien, pero hay otros que son bien mal hechos. Como todo torcido así. Y yo me le quedaba viendo hacia aquello y me daba temor, hermano. Temor, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo, hermano, aquí leemos el pasaje de Colosenses. Estamos explicando el pasaje de Colosenses. Ahora, ya dijimos, lo que pasó en la iglesia de Antioquía era que había una mezcla de judíos y gentiles, y algunos de los judíos eran muy legalistas, ya dijimos. Entonces, y ponemos este ejemplo, con relación a la carne de cerdo, ellos decían, bueno, si realmente usted es espiritual no va a comer carne de cerdo. Entonces, ¿qué pasaba? Con el caso que estamos leyendo, durante el almuerzo en la iglesia, cuando estaban comiendo, sí, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que estuvieran comiendo chicharrones de costilla de cerdo, ¿verdad? O que estaban comiendo un pedazo de lomo de cerdo. Pedro se vio afectado por el legalismo cuando vio a los judíos legalistas alrededor. ¿Y qué hizo? Metió su pedazo de lomo de cerdo debajo de la mesa. Eso fue lo que hizo, lo escondió. ¿Por qué? Por miedo a los legalistas. Por miedo a los legalistas. Podemos ver que él se separó de los gentiles, hermano. Ahora, imagínense que nosotros, imagínense ustedes, hermano, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una celebración. Y por decir algo, hermano, los hermanos que somos de aquí, de esta zona del agua caliente o de aquí del Cocalito, nos apartamos de los que vienen de San Juan. Y decimos ustedes por allá y nosotros por allá. Y allá nosotros comiendo quizás un pedazo de res y los hermanitos de allá de San Juan comiendo frijoles en barra, ¿verdad? Y nos apartamos. Y dejamos en la esquina a los otros. Y nosotros teniendo comunión allá solitos, comiendo una comida diferente a los otros hermanos. Hermanos, por tratar de ilustrar, estoy diciendo eso. Ahora, ¿qué mensaje enviaríamos los unos a los otros, hermanos? Quizás diríamos que no comemos, o quizás pensaríamos, o diríamos que no somos uno en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si nosotros queremos ser muy espirituales, nos vamos a sentar juntos, a compartir, a comer todos juntos. A propósito, hermano, qué buen ejemplo, qué bueno es esa práctica. Fíjense que me dijo un hermano, un hermano que nos visita, ¿verdad? Tal vez él no es tan frecuente, ¿verdad? Que viene acá al estudio, pero vino al estudio el miércoles anterior y me dijo, mire hermano, me dijo, qué bonito cómo se quedan ustedes aquí, cómo se quedan ustedes aquí, me dijo, cómo se quedan ustedes aquí solitos, es decir, compartiendo después del culto. Me dijo el hermano, ¿verdad? Y tiene razón, hermano. Si ustedes quieren ser muy espirituales, van a sentar aquí con nosotros y a comer juntos. Y vamos a comer juntos, ¿verdad? Y el hermano hacía esa observación, ¿verdad? De que, qué bueno, hermano, que compartamos. Aunque este caso pues es diferente lo que estaba pasando con los hermanos. Yo lo digo hablando, hermano. Bueno, para hablar. Hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio. Vamos a terminar sería hasta el siguiente miércoles, porque el miércoles que viene, si el Señor nos permite, vamos a tener el culto de oración. Hermanos, sigamos estudiando el pasaje. Leamos el pasaje despacito. Si usted lee el pasaje, ya va a venir bien familiarizado con él, ¿verdad? Y nos va a gustar. Por lo menos, hermanos, leamos hasta terminar el capítulo número 2. ¿Verdad? Y ya pues, cuando vengamos va a ser más fácil. Aquí nos vamos a quedar, hermanos amados, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que